Jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente el profesor Alfonso Rojas se dirige a ustedes para tratar un nuevo tema referente a la variable estadística. Bien, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la variable estadística. ¿Qué es la variable estadística? En realidad, una variable estadística es cada una de las características o cualidades que poseen los individuos de una determinada población. Por ejemplo, si hablamos, de los polos, hay polos de color rojo, ¿no? Y así diferentes colores. Por eso podríamos decir de que una característica podría ser pues, el color de los polos, ¿no? Color rojo, color amarillo, color azul, color verde, rosado y naranja. Otra característica que podríamos hablar de los polos podría ser el tamaño de los polos. A ver, por ejemplo, tenemos polos pequeños para los niños, polos medianos para los adolescentes y polos grandes para los jóvenes, ¿no? Entonces ahí tenemos dos características de los polos, el tamaño y el color de los polos. Bien, ahora vamos a ver algunas variables, ¿no? Para poder explicar este proceso. Tenemos variables cualitativas y tenemos variables cuantitativas. Las variables cualitativas expresan características o cualidades y no pueden ser medidas con números. Ejemplo, el color de los ojos. Unos son pardos, otros son verdes, otros son azules, ¿sí o no? Y las variables cuantitativas nos expresan mediante números. Por ejemplo, la cantidad de hijos que tiene una familia, ¿no? La estatura que tienen los estudiantes del cuarto grado de B, o cuarto grado A, o cuarto grado C, ¿no? Esa variable se expresan mediante un número, por lo tanto son variables cuantitativas porque se puede contabilizar. A ver, aquí tenemos un ejemplo, el número de televisores de una casa, la marca de autos que venden en el Perú, el plato favorito de los amigos, y tenemos el tiempo que demoran los aviones que viajan a Quito. Bien, entonces de estos 4 ejemplos vamos a identificar cuáles pertenecen a las variables cualitativas, o sea, cuáles nos expresan una cualidad o característica, ¿no? Aquí nosotros podemos ver que la marca de autos que venden en el Perú son, por ejemplo, el Toyota, el Datsun, Volvo, ¿no? Son marcas que nos expresan una característica, por lo tanto será una variable cualitativa. A ver, entonces, otra, el plato favorito de los amigos o de tus amigos. A algunos les gusta el ceviche, a otros arroz con pollo, a otros carapulca. Entonces, este ejemplo también corresponde a una variable cualitativa. Y los otros 2 ejemplos, por ejemplo, el número de televisores de una casa, nosotros podemos ver que algunos pueden tener 2 televisores, otros 3 televisores, entonces corresponden a las variables estadísticas cuantitativas, porque se pueden expresar mediante un número. Y el tiempo que demoran los aviones que viajan a Iquitos, o a Lima, o a Trujillo, Cajamarca, ese tiempo se puede expresar mediante un número. Unos demoran 1 hora, otros 2 horas, otros 3 horas, y así sucesivamente. Por lo tanto, pertenece a las variables estadísticas cuantitativas. Bueno, ahora vamos a ver los tipos de variables de acuerdo a lo que hemos enunciado. Tenemos variables estadísticas cualitativas, nominal y ordinal. Tenemos variables estadísticas cuantitativas, discretas y continuas. Recuerden que las cualitativas nos expresan una cualidad o característica y las cuantitativas pueden ser expresadas mediante números. A ver, vamos a ver la cualitativa nominal. Ejemplo, marca de celular de tus amigos. Unos tienen Samsung, Nokia y Huawei, ¿no? O sea, acá solamente se está nombrando la marca que tienen los celulares. Acá no se puede expresar mediante números, por lo tanto, es una variable cualitativa nominal.
A ver, otra. Las medallas conseguidas en una competencia. ¿Ya? Cuando hay una competencia, generalmente nos dan 3 medallas. El que llega primero o el que gana oro, el que queda segundo de plata, el que queda tercero de bronce, ¿sí o no? Acá hay un orden, pero acá tampoco se puede expresar mediante números. Entonces podremos decir que es una variable cualitativa, pero como acá no se expresa un orden, por lo tanto diremos que corresponde a una variable cualitativa ordinal. A ver, otro ejemplo, la cantidad de libros de una biblioteca. Bueno, en una biblioteca hay 120 libros, en otra hay 240, en otro 350. Se puede expresar mediante números, incluso números enteros. Por lo tanto, esas características corresponden a las variables cuantitativas discretas, porque se expresan en números enteros. Otro ejemplo, la longitud del borde de una pizarra. Una pizarra puede tener una longitud de 2,15 metros, otra de 2,45 metros, otra de 3,75 metros, ¿no? Como podrán observar, se puede expresar mediante números, pero estos números ya no son números enteros, sino son números decimales. A este ejemplo decimos que le corresponde la variable cuantitativa continua, ¿no? Porque incluso entre estas dos cantidades hay otras más cantidades, y entre esas dos también hay otras, por eso que se dice que son continuas. Bien, después de haber visto lo que son las variables, los tipos de variables, ahora vamos a ver las tablas de frecuencia, ¿no? Principalmente vamos a empezar en esta oportunidad la elaboración de tablas de frecuencia para datos sin agrupar. Para ello vamos a coger el siguiente ejemplo. Las urgencias que atendieron a las personas contagiadas por el COVID-19 durante el mes de abril en el Hospital de los Olivos fueron. Ahí está, ¿no? ¿Abril cuántos días tiene? 30. O sea, el primer día hubo una urgencia. El segundo día, 5 urgencias. El tercer día, 3 urgencias. El cuarto día, 2 urgencias. Y así sucesivamente se fueron registrando estos datos durante un mes. Entonces, para elaborar la tabla de frecuencias, recuerden que la frecuencia absoluta se simboliza por F minúscula, la frecuencia absoluta acumulada, F mayúscula, la frecuencia relativa por H minúscula, la frecuencia relativa acumulada por H mayúscula. A ver, ¿cómo elaboramos esa tabla? No, aquí yo he elaborado la tablita, ¿no? Donde en una tabla de doble entrada, donde en la parte superior se ubican las frecuencias, ¿no? Frecuencia absoluta, frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada. Ahora, aquí tengo la frecuencia relativa en porcentaje y aquí también tenemos la frecuencia relativa acumulada en porcentaje. Y acá hay que ubicar los datos, ¿no? De las urgencias diferentes, ¿ya? A ver, ¿qué es lo que vamos a buscar en la frecuencia absoluta? Vamos a buscar cuántos días, ¿no? Hubo, por ejemplo, una urgencia. ¿Cuántos días hubo 2 urgencias? ¿No? Ese es el primero. ¿Cuántos días hubo una urgencia? Entonces yo aquí voy a observar, tengo 1, 2, 3, 4, 5. 5 días del mes de abril hubo una urgencia. A ver, 2 urgencias, ¿cuántos días hubo? A ver, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? Entonces, 7 días del mes de abril, en 7 días del mes de abril hubo 2 urgencias. ¿Cuántos días hubo 3 urgencias? Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿No? Entonces, en 8 días hubieron 3 urgencias. ¿En cuántos días hubo 4 urgencias? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿No? Hubieron 4 urgencias en 6 días. Y 5 urgencias, a ver, 1, 2, 3, 4. Hubieron 5 urgencias en 4 días. Bien, entonces luego sumamos y eso nos tiene que dar el número total de días que hay en abril. Listo. Una vez que ya llenamos esto, pasamos a llenar el cuadro o la columna de la frecuencia absoluta acumulada. Siempre se inicia con este primer valor.
Luego vamos sumando el segundo valor acá, 5 más 7, 12, 12 más 8, 20, más 6, 26, más 4, 30. ¿No? Estos dos valores deben coincidir. Luego vamos a hallar la frecuencia relativa, o sea, H sub Y. Esa frecuencia relativa se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta entre el número total de datos, o sea, entre el número total de días. Entonces será 5 entre 30, 7 entre 30. Ahora, 5 entre 30 me da 0,17. 7 entre 30, 0,23. 8 entre 30, 0,27. Y 6 entre 30, 0,20. 4 entre 30, 0,13. Ahora, estos valores, para interpretarlos, lo tengo que expresar en porcentaje. ¿Cómo expreso en porcentaje? Multiplicando a esta cantidad por 100. Por eso que aquí sale 17%. 0,23 por 100, 23. Acá 27%, 20%, 13%. Y luego voy a obtener la frecuencia relativa acumulada, ¿no? Igual que en estos casos anteriores, también se hace igual, ¿no? Aquí se vuelve a escribir la primera frecuencia relativa, o sea, 0,17. Luego sumo con 0,23, 0,40, más 0,27, 0,67, más 0,20, 0,87 y más 0,13, al final sale 1. Y esto también para interpretarlos hay que expresarlo en porcentaje, o sea, multiplicando por 100. 0,17 por 100, 17%. Acá 40%, 67, 87 y 100 por 100. Bien, ahora vamos a interpretar. Por ejemplo, vamos a interpretar la frecuencia absoluta en el tercer orden. Allá. Frecuencia absoluta, este es el primer orden, segundo, tercero, cuarto y quinto. El de tercer orden vendría a ser ¿cuánto? Frecuencia absoluta sería 8. ¿Qué significa esto? Que en 8 días del mes de abril se han atendido 3 urgencias. ¿Ya? En 8 días del mes de abril se han atendido 3 urgencias en el Hospital de los Olivos. A ver, otra interpretación de la frecuencia absoluta acumulada de cuarto orden. Allá, frecuencia absoluta acumulada es de cuarto orden. 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto es? 26. Ahora, ¿esto qué significa? Recuerden que esta es acumulada, se ha acumulado todo, ¿no? Sumando, pues se ha acumulado. Entonces, cuando yo tenga que interpretar, también tengo que mencionar, ¿no?, las urgencias acumuladas. Entonces, ¿cómo entiendo? Que en 26 días del mes de abril se han atendido 4 o menos urgencias. O si se han atendido 3, se han atendido 2 y una urgencia, ¿no? Listo. A ver, otra interpretación. Ya, frecuencia relativa de segundo orden, o sea, H sub 2. H sub 2, acá tengo 1, 2. Ya, sería 0,23, pero en porcentaje, ¿cuánto sería? 23%. ¿Qué significa? Que el 23% de los días del mes de abril se atendieron, ¿cuántas urgencias? 2 urgencias, ¿no? Entonces, todos estos resultados siempre con las urgencias, ¿ya? En el Hospital de los Olivos. Y una cuarta interpretación es la frecuencia absoluta relativa acumulada de tercer orden. Allá, acá está la frecuencia absoluta de tercer orden. Acá tengo 1, 2, 3, que sería 0,67. En porcentaje sería 67% para interpretar. Entonces, ¿cómo interpretamos? De que el 67% de los días del mes de abril se han atendido 3 o menos urgencias en el Hospital de los Olivos. Bien, muchachos, entonces de esa manera nosotros podemos presentar los datos en una tabla de frecuencia y luego podemos interpretarlos. Y más adelante vamos a ver que esto se puede llevar a un gráfico. ¿Ya? Entonces esto viene a ser la primera parte de las variables expresadas en tablas de frecuencia. Cuídense mucho, muchachos, y nos estamos comunicando.